Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar nuevamente juntos para poder compartir la preciosa palabra de Dios. Amados hermanos, el título de la meditación de esta hora es El refugio en el dolor, basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos su preciosa palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amado Dios, vengo ante ti a pedir que perdones mis pecados, mis ofensas, que limpies mi mente, mi corazón, todo mi ser, para poder recibir de tu palabra. Señor, te suplico que derrames de tu gracia sobre mí, que me des sabiduría, inteligencia, Padre amado. También que sea tu Espíritu Santo que guíe mis labios para poder comprender y compartir tu preciosa palabra. Amado Dios, te pido también de una manera tan especial que hagas sensibles aquellos corazones que aún no se han dado el privilegio de recibir a tu amado Jesús en su corazón. Te pido también, mi Dios, que consueles, que abraces esos corazones que están necesitados de tu amor, que están quizás en estos momentos necesitando de ese amor, de ese consuelo, de esas fuerzas, mi Dios, ante alguna pérdida irreparable que hayan tenido. Dios, te suplico que seas tú dando consuelo, como nos dice tu palabra, que tú eres grande en misericordia y eres nuestro único consolador. Padre, te pido que seas tú preparando también a los hermanos que van a tomar a bien a detenerse a escuchar tu preciosa palabra. También a los amigos que no se han dado el privilegio de recibirte en sus corazones. Te pido, mi Dios, que esta palabra sea recibida, mi Dios, por cada uno de los oyentes con gratitud hacia tu palabra. Quédate con nosotros, Dios, de principio a fin, y te pido nuevamente que sea tu Espíritu Santo quien guíe mis labios para poder compartir tu bendita palabra. Todo te lo he pedido en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, amigo que ha tomado a bien a detenerse a escuchar la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios está para todo aquel que quiere escucharla, para aquel que quiere atesorarla en su corazón, pero sobre todo, amados, el llamado es para que todos pongamos en práctica la preciosa palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, como estábamos leyendo la palabra, aquí el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto para expresar su gratitud a Dios por la consolación que ha recibido en sus sufrimientos. Pablo ha estado experimentando tribulaciones y persecuciones, pero en medio de ello ha encontrado consuelo en la presencia y misericordia de Dios. En estos versículos, Pablo describe a Dios como el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Él nos muestra que Dios es la fuente de toda consolación y que no consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios está siempre presto para salir a darnos su consuelo. La consolación de Dios no es solo
para nuestro propio beneficio, sino que también nos capacita para consolar a otros que están pasando por situaciones similares a la que usted o a la que yo, amado hermano, podamos estar pasando. Muchas veces nosotros nos hacemos bien sin empatía al dolor ajeno. Amado, eso no es bueno, porque muchas veces nosotros en un momento dado también podemos llegar a pasar la tribulación que nuestro hermano pasó en dado momento. Entonces, amados, el llamado es a que tengamos empatía al dolor ajeno, que no nos hagamos los de los opachos, como que no nos interesa. No, amados, porque la palabra nos es bien clara cuando nos dice que nosotros como hijos de Dios, si hemos sido consolados por Dios, nosotros también debemos de dar consuelo al que lo necesita y no dejar de lado aquel llamado de auxilio que la persona nos esté haciendo. Debemos abrazar día con día la palabra de Dios, amados, esta preciosa palabra. Debemos de abrazarla día con día para recibir todos los días el consuelo que viene de Dios. Yo he estado quebrantada de salud y son contadas las personas, así como dicen por allí, de mi mano, los dedos de mi mano, los que me han escrito: hermana, confía en Dios que siga mejor, hermana, contaditos, por no decirle que 2 o 3. Pero así somos, amados hermanos. Muchas veces hasta quizás podemos sentir un alivio. ¡Ay, porque no ha venido la hermana! No, amados, no hagamos eso, porque no sabemos en la situación que podamos estar algún momento. Y se siente muy bonito, amado, cuando alguien de repente, que usted ni se lo imagina ni se lo espera, y le manda un mensaje: hermana, estoy orando por usted. ¡Qué bendición! Ellos son ángeles enviados por Dios, porque recuerde que dice un dicho del mundo: en las enfermedades, en la escasez y en las prisiones conocemos a nuestros amigos, cuanto más a nuestros hermanos en la fe. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que cuando experimentamos la consolación de Dios en nuestro sufrimiento, podemos compartir esa consolación con otros que están pasando por lo mismo. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento y que Dios está con nosotros para consolarnos y fortalecernos. Como dice el título de la meditación: el refugio en el dolor. ¿Y quién es nuestro refugio en nuestro dolor? Es nuestro Dios. Es muy triste y doloroso tener que decir adiós a alguien que amamos debido a su muerte física. Pero como dice el mensaje, el refugio en el dolor. ¿Quién es nuestro refugio en este dolor inminente, en esta muerte física? ¿Quién es nuestro refugio? Es Dios. Todos pasamos por tiempo de luto y de tristeza, pues es parte de la vida. Jesús también lloró cuando le dijeron que su amigo Lázaro había muerto. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35 y 36, nos dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Ellos se admiraron porque vieron a Jesús llorar. Imagínense qué calidez la que tenía nuestro Señor Jesús. Él lloró al saber que su amigo amado había muerto.
No hay nada malo en expresar nuestro dolor. No, amados, no hay nada malo en expresar nuestros sentimientos de dolor, de frustración, de impotencia. Yo les cuento, cuando yo estaba en Colombia esperando el proceso del trasplante de mi hijo, yo lloraba amargamente, encerrada en ese apartamento, esperando a que todo saliera bien para la honra y gloria de Dios. Yo lo único que necesitaba era en ese momento el consuelo, el abrazo de Dios. Y era que yo lo recibía, amados hermanos. Yo sentía tanto las oraciones de mis amadas hermanas, de mi ministerio de oración en aquel momento. Yo sentía ese poder de la oración que me abrazaba, porque ellas clamaban a Dios, porque no dejaron de orar por esa sanidad, por ese milagro, porque Dios no se apartara de mí en medio de mi dolor, en medio de mi frustración, porque yo no hallaba qué hacer, pues estaba sola en aquel país muy lejano y sufriendo al ver la enfermedad de mi hijo. Mas sin embargo, sentía siempre la presencia de Dios, sentía su amor, sentía su consuelo para con mi vida y me fortalecía mi espíritu, me fortalecía mi corazón. Y yo, ¿qué hacía? Oraba aún más sin cesar, clamando misericordia a mi Dios de los imposibles. Sin embargo, amados hermanos, nosotros ante tanto dolor no debemos permitir que la tristeza y ese dolor se apodere de nuestra vida. No, amados, no permitamos que ese dolor nos endurezca nuestro corazón. No permitamos que esa situación nos aparte de Dios. Al contrario, debemos de tomarnos fuertemente de las manos de Dios. Debemos de buscar el rostro de Dios para poder siempre tener de su amor y de su consuelo en nuestra vida. No debemos permitir que el dolor se apodere de nuestra vida. Si le damos la oportunidad a Dios, Dios enjugará nuestras lágrimas, consolará nuestro corazón y pondrá una sonrisa en nuestros labios. Dejemos nuestro dolor en las manos de Dios para que Él lo transforme en alegría. Él sabe cómo transformar nuestro dolor en alegría. Tal vez puedan decir, ay hermana, pero usted, porque su hijo vivió. No, amados, el propósito de Dios para la vida de cada uno de sus hijos es perfecto. Y nosotros, como sus hijos, no debemos de cuestionar la voluntad de Dios. Simplemente agradecer porque nos permitió conocerle a Él y su amor eterno. Encontremos consuelo ante la partida de un ser querido, refugiándonos en la promesa divina. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Meditemos y confiemos que esa persona que tanto amamos descansa en brazos del Señor y permitamos recibir fortaleza a través de la oración y la esperanza de un reencuentro eterno. Salmo 34, versículo 18 nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Nuestro Dios está cerca de todos aquellos que estamos quebrantados de corazón, que estamos con el espíritu abatido, afligido, acongojado, necesitado de recibir su palabra, porque Él nos está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Si usted y yo somos hijos de Dios, no temamos, amados hermanos, porque vamos a estar en la presencia de Dios, o nuestro ser querido está gozándose en los brazos de nuestro Padre. Muchas veces las palabras de consuelo se quedan cortas ante tal pérdida irreparable. Claro, amados hermanos, todos vamos a padecer en cualquier momento una pérdida de un ser querido, sean de nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, sea de cualquier persona, de nuestro núcleo familiar o por algún hermano de la fe. Pero la palabra de Dios nos da consuelo, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está pendiente de usted y de mí, de nuestro espíritu acongojado, de nuestro espíritu afligido, necesitado de su amor. Ante el dolor, no olvidemos, Dios está cerca, justo en nuestro corazón quebrantado. Lo único que debemos de hacer es buscar, es alzar nuestra mirada al cielo con nuestro corazón roto, con nuestras mejillas llenas de lágrima, y Él se acercará a nuestro espíritu quebrantado. Dice: cobremos aliento, respiremos y aceptemos que como seres humanos no hay duda que el dolor que sentimos ante una pérdida irreparable es inmenso, tan grande que nuestra mente no da más a tan fuerte y grande dolor. Así es, amados hermanos. Yo no puedo decirle a usted lo que usted pueda estar pasando por una pérdida de un ser querido, pero sí le puedo contar el dolor que sentía mi alma al ver a mi hijo muerto prácticamente en esa cama del hospital, pasándole alimento por medio de una manguera. Ese dolor, amados, tal vez no se pueda comparar a una pérdida, pero era mi dolor en aquel momento, en mi aflicción, era mi angustia, era el decir ¿qué más hago? Y lo único que hacía era postrarme y clamar misericordia a Dios, suplicarle que sanara mi corazón quebrantado, suplicándole que Él se manifestara con poder y gloria en la vida de mi hijo. Ese dolor, amados, es un dolor que no se puede explicar. Como madres, nosotros estamos capacitadas, quizás estamos tan llenas de amor para diferentes ocasiones. El amor para el esposo, el amor para la madre, el amor para mi padre, el amor para mis hijos. Y ninguno de esos amores es igual. Entonces, mi dolor no lo puedo explicar, como usted no puede explicarme su dolor ante la pérdida de su madre, ante la pérdida de su hijo,
ante la pérdida de su esposo o esposa. Pero mi dolor, creo yo que quizás era igual, porque me sentía yo incapaz. Yo no podía hacer nada. Yo no sabía nada de mi hijo porque prácticamente él murió. Y solo por la grande misericordia de Dios, para su honra y su gloria, mi hijo está vivo. Pero ese proceso de dolor, solo Dios me lo sanó. Dios y las oraciones de mis amadas hermanas. Porque les digo, se puede sentir cuando alguien está intercediendo por alguien. Yo sentía esas oraciones de parte de ellas para mi vida. Yo sentía el abrazo de Dios en aquel lugar lejano donde estaba sola, sin nadie, porque mis hijos estaban ingresados en el hospital. Pero allí pude ver la manifestación de Dios en mi vida, principalmente dándome el consuelo, dándome ese refugio en medio de mi dolor. Ahora, amados, como les repito, su dolor no es igual a mi dolor, pero sí tenemos un factor en común, que es Dios, el único consolador. Pero ante ese dolor debemos de visualizar a Dios sosteniéndonos en medio de la oscuridad. El dolor, ese dolor que nos hace hasta dudar del poder de Dios. Porque somos humanos, amados hermanos. Eso no es pecado que vayan a decir, uy, la hermana dudó de Dios. No, porque en medio de mi aflicción, en medio de un lugar lejos, sin dinero, sin familiares, sin personas que llegaran y me abrazaran y me dijeran, aquí estamos, aquí está mi hombro, nadie. Solo el poder de Dios me mantuvo de pie. Solo esa fe inquebrantable me mantuvo de pie. Solo esa fe en que Dios hiciera su voluntad y no la mía. Entonces, ante esa oscuridad de ese dolor, no olvidemos, Él es nuestro pastor, Él es nuestro apoyo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está siempre delante de mí, delante de usted. Él es nuestra luz en medio de nuestra oscuridad. Él es el quien siempre va a estar, siempre dándonos esas palabras, esas fuerzas para seguir adelante, porque Él es nuestro refugio en medio del dolor. Él nos promete refugio. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí Jesús hablando a Marta, hermana de Lázaro. Y Marta contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amados hermanos, la palabra de Dios nos es clara, nos da consuelo en medio de cualquier dolor que estemos pasando. Que si creemos en Él, todo será para bien, amados hermanos. Como hijos de Dios, meditemos en que la muerte no es el final, sino un cambio a la vida eterna con Cristo. Solo Él entrega paz
y nadie más, amados hermanos. Nadie más nos va a dar esa paz que necesitamos. Solo la encontramos en Dios. Solo encontramos esa paz en esta palabra de Dios. Por eso nos manda Él que escudriñemos sus escrituras. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos ante cualquier necesidad. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nos lo dice Filipenses 4:7. Entreguemos la angustia y el vacío que deja la ausencia de un hijo, de un esposo, de una esposa, un padre o una madre. Pidamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento para que cubra nuestra mente y nuestro corazón. Pero permitamos a Dios sanarnos. Dejemos que Dios sane nuestro corazón dolido. Dejemos que Dios sane nuestro corazón quebrantado. Hagámoslo, no nos dañemos más. Al no querer soltar ese dolor, cuando será mejor recordar con amor, alegría, todo momento que vivimos con esa persona amada. No nos hagamos más daño al no querer soltar ese dolor, porque nosotros nos hacemos daño. Porque yo en aquel momento, yo tenía fe, yo confiaba en mi Dios de mis imposibles, porque si había durado 22 años mi hijo con cáncer, y era Dios quien me daba esa oportunidad de ir a un lugar lejano, con la probabilidad de vida, un 99%, si yo iba con esa fe de parte mía para con Dios, pero yo no soltaba ese dolor, en mi mente siempre había duda, aunque yo creía, pero el dolor me atormentaba. Ahora, amados, ante cualquier pérdida, ante cualquier situación, soltemos ese dolor y pongámoslo en la mano de Dios, y Él obrará conforme a su voluntad. Si fuimos buenos padres, tenemos esa satisfacción que dimos todo lo que pudimos a nuestro hijo o a nuestra hija, que ahora ya no está físicamente, pero que los recuerdos nos abrazan. Esa satisfacción de que dimos todo para este ser querido, que nos llene de consuelo, de gozo, y permitamos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Y si fuimos unos padres que guiamos por los caminos de Dios a nuestros hijos, cuanto más debemos de darle gracias a Dios, porque nos permitió entregar nuestros hijos a su regazo, porque sabemos que nuestros hijos están gozándose en los brazos de nuestro Señor. Si fuimos buenas esposas o esposos amorosos y tratamos de dar lo mejor para tener un matrimonio saludable, eso es de recordar con amor y gratitud a Dios por los años que nos permitió estar juntos, y como nos dijo nuestro Dios, hasta que la muerte nos separe. Así es, amados hermanos. Pueden decir, a la hermana se le hace fácil hacer unas cuantas palabras. No, amados, porque también les he hablado desde mi dolor como mamá. Al ver a mi hijo sufrir tantos años con sus procedimientos en su columna, cuando él no quería comer, cuando él
todo lo que comía, él vomitaba. Cuando él tuvo una crisis de dolor, que yo me dormí clamando a mi Señor, y en un lapso, él se despidió de mí, el cual yo no sentí, me quedé profundamente dormida. Al nomás salió la luz del día, me fui para el hospital, me lo ingresaron. Y fue un dolor inmenso, amados, porque mi hijo ya me estaba dando la despedida y yo ni siquiera me daba cuenta por esa crisis de dolor. Son dolores diferentes, pero vamos a dar al mismo refugio que es Dios. Y si ese vacío, esa ausencia, lo dejó una madre, abracemos esos lindos recuerdos, esos momentos que se vivieron, eso que como hijos, para nuestras madres, que nos esforzamos para que no les falte nada, que siempre estaba allí como hija para abrazarla, para escucharla, para obedecer sus consejos que con amor mamá me daba. Si como hijos hemos perdido a nuestra madre, no hay palabras de consuelo que yo pueda darle, amado hermano o amada hermana, amado amigo o amiga, porque el único consuelo que puede llenar su corazón se lo va a dar Dios. Pero abrace esos lindos recuerdos, abrace ese momento que disfrutó con su madre, esos momentos en los cuales usted iba de camino para su casa y veía algo, esto le gusta a mamá, le llevo a mamá, eso, abrácelo, llore, como le digo, llore, quebrántese, pero deje que Dios le dé ese consuelo y soltemos ese dolor para que podamos seguir nuestra vida. No olvidando esa esperanza del reencuentro. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, versículo 4. Entreguemos el dolor de la pérdida de nuestro ser querido, sea hijo, sea hija, esposa, un esposo, un padre o una madre. No dejemos, amados hermanos, que el dolor se apodere de nuestra vida. Al contrario, amados, busquemos el refugio en nuestro dolor. ¿Y quién es nuestro refugio? Nuestro pronto auxilio se llama Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos, y esta ha sido la meditación de este día. Debemos abrazar día con día la palabra de Dios, porque en ella encontramos nuestro consuelo ante cualquier pérdida, ante cualquier necesidad, siempre y cuando, amados hermanos, abramos nuestro corazón para que Dios entre y sea Él abrazándonos y consolándonos ante cualquier necesidad. Ahora, amigos, si usted llegó hasta aquí y no se ha dado el privilegio de recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, le invito, este es el día en que usted pueda hacer la oración de fe. Leyendo la palabra de Dios, encontramos acá en
en la porción que dije de que Marta le había dicho: sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuántos de nosotros creemos de corazón que Dios es el Salvador del mundo? Pongamos atención. Jesús dice: si creemos en Él, si creemos en su nombre. Jesús no nos está diciendo en religiones, no nos está diciendo en un grupo específico, nos está diciendo: y todo aquel que vive y cree en mí, en Jesús, no morirá eternamente. Marta le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén, amado amigo que tomó a bien hacer la oración de fe. Bienvenido a la familia de Dios. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, amados hermanos, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y esta ha sido la meditación y el llamado para que usted deje entrar a Jesús en su corazón y lo acepte como su Salvador personal. ¿Por qué? Porque recuerde que es Él quien vino por usted y por mí, a morir en esa cruz del Calvario, a derramar su bendita sangre para perdonar nuestros pecados. Por su muerte y por su resurrección, usted y yo recibimos salvación de nuestra alma y una vida eterna cuando muramos. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos, y será hasta la próxima meditación. Muchas gracias por haber estado en sintonía de la palabra de Dios. Le invito que comparta la preciosa palabra de nuestro Padre, para que así usted como yo nos hacemos portavoces de la bendita palabra de Dios. Recordemos que es un mandato que Él nos dejó: ir y llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y así, con las redes sociales, usted y yo podemos llegar hasta lo último de la tierra, siempre y cuando no seamos celosos, no seamos egoístas y compartamos la preciosa palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga su vida, hermana Norma Ortega. Un gusto de saludarla. Que Dios me la bendiga y que me la guarde en todo lo que usted haga. Bendiciones.